Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de tarot. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la carta del emperador, tanto al derecho como al revés. Así que para poder entender esta carta, lo primero que vamos a hacer es ver la imagen para poder analizar los símbolos que encontramos en la misma. Así que aquí tenemos la carta del emperador del Tarot Rider y como ustedes pueden ver, este es un personaje adulto, un personaje mayor que tiene barba blanca y que evidentemente está sentado en un trono. Esta figura nos habla obviamente del poder, ¿no? Porque el emperador es una figura de poder, es una figura estructurante. Básicamente este es el representante del imperio. ¿Y qué significa un imperio? Significa que es un territorio dominado por una estructura gubernamental. Entonces esta carta nos habla pues precisamente como de poner estructura, orden y también responsabilidad en lo que sería básicamente pues un estado o un imperio, ¿no? Entonces esta figura del emperador lo que va a representar en nosotros es nuestro sentido de orden, de responsabilidad y de estructuras en nuestra vida, ¿no? Estructuras de diferente índole, estructuras obviamente en nuestro plano emocional, en nuestro plano económico, en nuestro plano de salud, etcétera. Todo lo que queramos nosotros analizar con respecto al orden, la estructura y la estabilidad de cualquier cosa en nuestra vida. El emperador simboliza el elemento estructurante en nuestras vidas. Entonces, así como el ser humano decidió evidentemente en algún momento de la historia construir casas, pueblos y civilizaciones, pues de esta misma manera esto se ve reflejado en nuestro interior. Entonces nosotros deseamos construir estructuras en nuestra vida, como por ejemplo una relación de pareja, un trabajo estable, solidez o estabilidad en el dinero. Entonces ahí justamente estamos viendo la figura del emperador representada en diferentes contextos de nuestra vida. El emperador, como lo decía antes, representa una energía estructurante. Entonces, esto quiere decir que si nosotros estamos hablando del emperador en una relación de pareja, pues evidentemente nos está diciendo que se hace presente esta energía de construir y de estructurar y de edificar y de sentar las bases sólidas de una relación. Entonces, si lo traducimos entonces en una consulta de pareja, pues básicamente estamos hablando de que se están construyendo las bases sólidas de esa relación. Entonces, esta relación va por buen camino porque evidentemente el emperador se va a encargar de construir las buenas bases y construir obviamente pues esa estructura de esa relación. Quiere decir que esta persona está dispuesta y que tiene el vigor y que tiene toda la entereza y la firmeza y la responsabilidad también de esa relación que está viviendo. Entonces es una carta muy favorable que nosotros podemos encontrar en una relación de pareja porque nos está diciendo que estamos construyendo, que nos sentimos seguros o que esa persona, si estamos preguntando por la pareja, por ejemplo, esa persona se siente segura de construir lo que está haciendo, es decir, está segura de construir esa relación de pareja. Pero si tenemos la carta invertida, entonces aquí vamos a enfrentarnos a una cosa bastante diferente, ¿no? Porque cuando tenemos la carta invertida estamos hablando de un bloqueo. Entonces, este emperador que antes tenía estas características tan positivas de construir, de edificar y de dominar en el buen sentido, pues entonces se van a oscurecer, ¿no? Como que vamos a hablar entonces no de las virtudes, sino de las sombras de este personaje. Entonces, en este sentido, este emperador se puede volver una persona dominante, una persona acaparadora, una persona celosa, ¿no? Porque evidentemente aquí nosotros vamos a reflexionar o pensar por un momento en lo que son estas figuras de emperadores en la historia, ¿no? Entonces, el emperador como tal decide construir un imperio, pero también quiere expandirse y eso implica, por supuesto, dominar a otras personas. Entonces, cuando tenemos la carta invertida, pues evidentemente estamos hablando de este deseo de dominar, de controlar, ¿no? También nos puede estar hablando del deseo de manipular o también en el caso de las relaciones de pareja, pues esto nos está hablando de una energía de celos. ¿Por qué razón? Porque esta carta evidentemente ya les decía antes que se identifica por la fuerza y la vitalidad, ¿no? Y el deseo de controlar. Entonces, cuando tenemos esta energía yendo un poco más hacia las sombras, pues evidentemente estaremos hablando de una persona que es insegura, todo lo contrario de lo que debería ser un emperador, se vuelve una persona insegura y evidentemente esto se va a manifestar entonces en celos enfermizos. Entonces, un emperador invertido en una relación de pareja no es una buena señal porque obviamente nos está diciendo que esta persona sí, obviamente que desea construir esa relación, pero quiere retenerla a todo costo, ¿no? Entonces, en ese caso ya estamos hablando de una persona insegura que tiene miedo de perder lo que ha construido. Entonces, el emperador invertido no es una buena carta cuando estamos hablando de relaciones de pareja porque evidentemente ya estamos yendo hacia un lugar un poco más peligroso. ¿Y qué estaría pasando cuando vamos a hablar de la carta del emperador en cuestiones de dinero o de negocios o de trabajo? Pues entonces vamos a ver la carta al derecho y vamos a ver estas características que ya habíamos mencionado antes de la carta del emperador, de esta fuerza, de este dominio, de esta voluntad, de esta estructura y de esta seriedad también, ¿no? Entonces, si esto lo traducimos en una lectura de trabajo o una lectura de dinero, pues obviamente es una carta que nos está hablando de éxito, ¿no? Este personaje evidentemente también es un guerrero, ¿no? Es un tipo de rey guerrero, un tipo de emperador, ¿no? Emperadores antiguos que también iban inclusive a la batalla.
Entonces, esta carta que nos está diciendo que esta persona tiene el vigor y tiene la valentía y tiene también la responsabilidad y el sentido de orden y estructura para poder luchar por lo que quiere. Entonces, esta es una carta que sí es muy favorable cuando estamos hablando de dinero, cuando estamos hablando de trabajo, cuando estamos hablando de profesión, porque evidentemente el emperador es un personaje que se destaca entre los demás, ¿no? Que tiene como esa capacidad de sobresalir. Entonces, en este sentido, pues en casos laborales o casos de dinero, es una muy buena carta porque nos está diciendo que nosotros estamos marchando sobre terreno seguro. Recordemos que este emperador representa las estructuras y las bases. Entonces eso nos está diciendo que nosotros estamos bastante bien parados en lo que estamos haciendo con respecto al trabajo, con respecto al dinero e inclusive con respecto al amor que había mencionado antes. Cuando tenemos la carta invertida, pues entonces va a suceder obviamente lo mismo que había mencionado antes. Este personaje pierde la estructura o pierde el control, ¿no? Recordemos que cuando una persona es muy estructurada y pierde el control, entonces quiere, digamos, someter o quiere agarrarse de lo que puede para poder salvarse. Entonces es como una persona que tiene miedo de perder su poder o tiene miedo de perder como su influencia. Entonces cuando estamos hablando de la carta invertida en estos terrenos profesionales, por ejemplo, nos puede estar hablando de envidias también, ¿no? Es una persona que no quiere ceder su territorio o su trono o su corona, ¿no? Entonces este personaje se vuelve un personaje mezquino, un personaje que puede ser envidioso cuando tenemos pues la carta invertida. Yo aquí como que me voy saltando un poco a veces. Estoy hablando de la carta invertida, decidí hacerlo así porque me lo comentaron en los otros videos anteriores, entonces por eso voy dándole vuelta a la carta. Entonces, cuando estamos hablando de esta carta invertida en esos terrenos, pues obviamente estamos hablando de una persona que está perdiendo el control, que está perdiendo su seguridad o su estabilidad con respecto a estos aspectos, ¿no? De dinero, de trabajo. Y entonces, ¿eso qué pasa? Pues obviamente que la persona no quiere perder, no quiere ceder, no quiere perder el control o esa capacidad de dominio. La carta del emperador en aspectos generales es una carta muy positiva porque es una carta que nos está diciendo que nosotros estamos en control de una situación, en control de nuestra vida en aspectos generales, ¿no? Entonces esto es bastante positivo, pero puede correr también un riesgo porque sabemos nosotros que este poder puede llegar a ser efímero. No siempre vamos a tener el control de una situación, no siempre vamos a estar con el control o la seguridad o la estabilidad de esa relación de pareja porque un día se puede llegar a perder. Lo mismo que sucede con el dinero, con el trabajo, ¿no? Estamos seguros mientras nosotros tenemos y nos podemos asegurar de eso, ¿no? Pero cuando tenemos la carta invertida, pues evidentemente la situación nos está mostrando una cara diferente, ¿no? Que estamos perdiendo el control o que nosotros ya no nos sentimos estables o no nos sentimos seguros en cualquier tipo de aspecto. Estamos hablando de relaciones de pareja o de dinero o de trabajo y esto sucede en cualquier persona, ¿no? Entonces este poder es un poder que va a ser efímero. Podemos controlar una situación hasta cierto punto, pero después si las cosas se van de rumbo, entonces evidentemente tenemos que aprender a soltar. Y esta carta es una carta que si la vemos entonces así invertida nos puede estar diciendo a nosotros que nos aferramos al poder, ¿no? Entonces no queremos soltar. Entonces esta carta cuando la vemos invertida en cualquier tipo de situación que sea una relación de pareja, de dinero, de lo que sea, pues nos está diciendo que nosotros nos estamos aferrando a algo que no queremos soltar. Esta carta va a ser entonces muy similar a la carta del 4 de oros, por ejemplo, cuando también la tenemos invertida, que nos habla de el no querer ceder el poder o no querer ceder la corona o no querer perder el control de una situación que ya no podemos manejar, ¿no? Entonces este rey o este emperador cuando lo tenemos invertido nos está diciendo que es una persona que se niega a ceder, ¿no? Que se niega a cambiar o que se niega a salir de su zona de confort porque no está acostumbrado o no quiere el cambio, ¿no? Ya está acostumbrado, muy aferrado también a esa estructura que puede ser estructura de cualquier tipo de situación, ¿no? Estructuras de sentimientos, estructuras de pensamientos, de ideales, etcétera. Entonces nos está diciendo la carta invertida que esta persona no quiere ceder, no quiere cambiar, no quiere ser flexible. Por ejemplo, la carta invertida es una carta que nos habla de mucha rigidez o de mucha terquedad de una persona en cualquier tipo de situación porque siente que está perdiendo el control y no se puede hacer la idea de ello. El emperador también a su vez es una energía avasallante, es una energía que nos está mostrando una energía muy masculina, ¿no? Evidentemente tenemos en la carta anterior la carta de la emperatriz con energía femenina y en este caso el emperador con esa energía masculina que nos está diciendo que se expresa más hacia afuera, ¿no? Es una carta que evidentemente nos va a hablar de ese deseo de dominio, ¿no? Como ya lo venía diciendo durante todo el video. Entonces esta carta es una carta que nos va a hablar a nosotros también de el dominio de la autodisciplina, de los principios, el dominio también de
de la fuerza también, ¿no? Entonces esta carta del emperador es una carta bastante fuerte, pero es una carta pues contenida también, ¿no? Dentro de los límites, porque evidentemente este emperador o este rey no va a querer perder, digamos, con su compostura, ¿no? Pero cuando tenemos la carta invertida, ¿qué sucede entonces con todo este poder masculino, con este poder como un poco violento? Pues evidentemente cuando la carta está invertida y este emperador pierde los estribos, pues este emperador se puede convertir en una persona violenta, una persona avasallante. Se puede convertir también en una persona que puede llegar a ser también golpeadora, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, ¿no? Eso depende mucho de las otras cartas que encontremos en la tirada, porque no podemos decir que una persona puede ser violenta simplemente porque aparece únicamente esta carta invertida. Tenemos que ver obviamente la situación y las otras cartas para poder llegar a esa conclusión. Pero pues sucede que con esta carta cuando la tenemos invertida, este personaje entonces va a perder todo ese control o esa ira o va a perder digamos como ese deseo de control o de dominio y entonces no lo va a poder controlar, ¿no? Ya la carta no va a estar al derecho, sino que la carta va a estar invertida, entonces pierde como todos sus estribos, se vuelve una persona celosa, dominante, se puede volver una persona también violenta o una persona inescrupulosa, ¿no? Porque también si estamos hablando de estructura y de orden y de disciplina, cuando la carta la tenemos invertida, pues entonces estaremos hablando de una persona que no tiene ese orden o que no tiene esa disciplina o que no tiene esa estructura y que quiere llegar simplemente como a imponer su voluntad, ¿no? Entonces la carta invertida pues nos habla como de este tono como caprichoso de una persona que quiere imponerse contra la voluntad de de las demás personas, ¿no? También. Entonces esta carta, pues evidentemente tenemos que tenerle muchísimo cuidado cuando la encontramos invertida porque nos está diciendo que esa situación se está saliendo de control, se está saliendo de nuestras manos o esa persona va a actuar de manera violenta, muy posiblemente para no perder el control de eso que nosotros estamos consultando con las cartas, sea dinero, trabajo o amor. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Pueden encontrar muchísima más información en diferentes fuentes, en internet, en libros. Esto es simplemente como un video muy corto sobre apreciaciones como muy puntuales o prácticas que yo tengo sobre el tarot. Y con esta contribución quiero hacer como ese pequeño granito de arena para poder encontrar la manera de hacer el tarot como más accesible o más fácil o más práctico, evidentemente a un nivel muy inicial porque este es un curso muy inicial, pero simplemente pues quería compartir con todos ustedes estas apreciaciones. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.